¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión de la Iglesia de Calle Cabrera. Hoy vamos a tener la visita de Luis Mulqui, de Santiago del Estero. Él ya estuvo en Calle Cabrera un fin de semana con su esposa, a quien le agradecemos que nos haya mandado este mensaje y la enseñanza que tiene en la palabra de Dios. Ayer sábado se reunieron un grupo de hermanos para repartir alimentos y ropa, y hubo 44 familias que retiraron alimentos. Cada vez la necesidad es mayor y también está bueno que la iglesia se mueva en el aspecto social de ayuda, y le pedimos a los hermanos que, si es posible, que puedan donar su ofrenda, hacerla alcanzar a la iglesia para poder cubrir los gastos que nos implica toda esta movida para dar de comer y ropa a la gente. La verdad que hasta ahora se ha cubierto todo, gracias a Dios. Y el espíritu de la iglesia sigue vigente y la gente muy agradecida. Así que estamos siguiendo a cada familia en forma espiritual, en sus necesidades físicas, pero espirituales sobre todo. Queremos dar gracias a Dios por el mensaje que nos ha traído Luis, y bueno, vamos a escucharlo ahora, a ver qué tiene para cada uno de nosotros. También vamos a escuchar algo de música, así que disfruten la reunión junto conmigo. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y
Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos que nos escuchan por la radio, que nos ven a través de las redes sociales, YouTube, Facebook. Para nosotros es un enorme placer poder entrar en contacto con miembros de nuestra congregación y también con aquellos que desean conocer de nuestra fe y de saber nuestra doctrina. Para nosotros siempre ha sido un verdadero desafío estudiar la vida del apóstol Pablo, del llamado en su origen Saulo de Tarso. Siempre ha sido interesante ver en la vida de este hombre la forma como él se convierte de un enemigo acérrimo del cristiano en una persona que se convierte, y con todas las letras, en otra persona completamente distinta, con el mismo empuje, con el mismo valor, con el mismo coraje con el que perseguía a los cristianos. Un día recibe la luz del Evangelio en circunstancias que ya las vamos a meditar y cambia totalmente su rumbo, hace un giro que nosotros llamamos siempre de 180 grados, y de perseguir a la iglesia se convierte en un seguidor de ella, en un miembro de ella. Pero esto va especialmente dirigido a quienes conocen la palabra de Dios y quienes conocen la vida del apóstol Pablo, la han seguido detenidamente en las Escrituras. Siempre nos ha parecido que a partir del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que es parte del capítulo que vamos a leer en esta noche, él recibe una luz que lo transforma y que lo cambia radicalmente. De tal manera que se produce, según pareciera, un cambio volcánico en su vida, una transformación tan grande que pareciera ser que sucede de un momento a otro, de una hora a otra, de un viaje a otro. Saulo de Tarso comienza a ser aquella persona que posteriormente, llamada Pablo, habría de transformar el mundo entero, llevando el fuego del Evangelio por todo lugar. Pero en realidad, y esto es para nuestro conocimiento, esto es para nuestra confianza en el Señor y nuestra expectativa, lo que sabemos de Saulo de Tarso antes de la conversión es muy poco respecto a lo que sabemos de Saulo de Tarso después de su conversión. Pero lo poco que podemos ir desentrañando de la escritura de este hombre, nos damos cuenta que en realidad el cambio de este hombre no fue un cambio volcánico, repentino, sorpresivo, sino que Dios lo fue preparando durante toda su vida para ser el testimonio que habría de llevar adelante la bandera del Evangelio hasta lo último de la tierra, como estaba profetizado. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, comenzando desde el primer versículo. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. A partir de ese momento, Saulo va a comenzar su derrotero, cambiando completamente el objetivo que había impulsado durante toda su vida, la persecución de los cristianos, para que entrando en Damasco, él pudiera conocer a hombres de Dios que lo guiaran por el camino de la verdad. Se considera que Saulo de Tarso era contemporáneo al Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto? Que Saulo de Tarso probablemente tenía la misma edad del Señor Jesucristo. Nacieron prácticamente en la misma época. ¿Por qué no decirlo en el mismo año? No tenemos certeza de esto. Pero sí sabemos que a poco de morir el Señor Jesucristo y en la persecución a Esteban, él era un joven. Así que eso nos hace pensar de que Saulo de Tarso era profundamente religioso desde su niñez. Sus padres, que eran hebreos, le habían enseñado la doctrina de Moisés y le habían cultivado en su mente la práctica de los fariseos. De tal manera que no solamente era un joven preparado para leer las Escrituras, sino también para enseñarla. Era un joven preparado para vivir una vida de santidad de acuerdo a los preceptos que ellos mantenían. Sin embargo, había una inquietud en su corazón como la de todo aquel que verdaderamente busca a Dios, y probablemente usted sea uno de ellos en esta noche, una de aquellas personas que abraza una religión, pero no se siente satisfecho, porque está buscando cosas mejores, cosas superiores, y un acercamiento más al Dios de los cielos. Y entendemos por lo que sucedió en la vida del apóstol, que Saulo de Tarso tenía en su corazón una tremenda inquietud espiritual. Él no estaba satisfecho con la religión que ostentaba. Él era un fariseo. Él era hijo de hebreos. Él había sido criado en la sinagoga. Tenía su tiempo dedicado a las cosas de Dios, a su manera o a su forma. Pero probablemente, porque de esto no tenemos certeza, él haya formado parte de aquel grupo de fariseos y publicanos y herodianos y saduceos y escribas que durante el ministerio del Señor Jesucristo lo estuvieron persiguiendo para hacerle caer en una trampa y de esa manera llevarlo a la cruz y que muriese, porque no podían tolerar que ese hombre se atribuyera la cualidad de ser llamado Hijo de Dios. Grandes dudas había en la gente respecto al Señor Jesucristo, por cuanto él además era señalado como el Mesías prometido, como aquella persona que en el Antiguo Testamento estaba predicha que iba a venir a este mundo para gobernar a Israel y establecer, valga la redundancia, un nuevo reinado, y desplazando a los Herodes que se sucedían año tras año, época tras época, él se iba a sentar en el trono. Veían que era un hombre, un verdadero maestro, que acompañaba sus palabras con señales. Usted se acordará, cuando Nicodemo fue a hablar con el Señor Jesucristo, él dijo, y siendo un fariseo igual que Saulo de Tarso, él le dijo, le confesó abiertamente y con toda sinceridad, sabemos que tú vienes de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero fíjese cómo Nicodemo sabía intelectualmente el valor que tenía la persona del Señor Jesucristo, pero no sabía que estaba frente al Mesías, no sabía que estaba frente a aquel al que Dios había mandado para salvar al mundo de sus pecados. Saulo de Tarso probablemente fue testigo de muchos milagros que hizo el Señor Jesucristo. Tengo la plena convicción de que él estuvo presente en la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que fue el disparador para que los religiosos planearan acabar con la vida del Señor Jesucristo. Tengo esa impresión por la manera como él posteriormente defiende el Evangelio y se da cuenta que esa persona a la cual él perseguía era una persona que tenía virtudes impagables, incomparables, que cuando se enfrentó con él en el camino a Damasco, no tuvo ninguna duda de que el que había resucitado a Lázaro era también capaz de resucitarse a sí mismo. Pero la vida de Saulo de Tarso no termina en la cruz, ni termina con la noticia de que el Señor había resucitado. Diríamos que su rebeldía comienza a partir de ese momento, se incrementa, mejor dicho, a partir de ese momento. Él no podía tolerar que estos cristianos, estos discípulos convertidos en apóstoles, dijeran a todo el mundo que el Señor había resucitado. Él creía y estaba seguro de muchas de las cosas que estos discípulos daban testimonio, pero no podía tolerar que dijeran que él había resucitado. Claro, usted sabe que el Señor Jesucristo no se presentó luego de la tumba para a todos aquellos que quisieran verlo, sino solamente a aquellos que lo siguieron, a aquellos que creían en él. Y estando en esa condición, estando en esa situación, Saulo de Tarso también se plegó a aquellos que dudaban de la vehemencia con la cual estos apóstoles, estos discípulos, proclamaban la noticia de que el Señor Jesucristo había resucitado. Usted sabe que la noticia de la resurrección del Señor estuvo acompañado por otra noticia que decía que los discípulos lo habían robado y que habían escondido el cuerpo para decir que él había vencido la tumba. Esto era verdaderamente imposible. 4 soldados romanos cada 6 horas se turnaban para cuidar la tumba del Señor y que nadie moviera la piedra que la tapaba. Esto era imposible porque si el Señor hubiese sido robado su cuerpo y escondido, nadie podía creer en su resurrección si no lo hubiese visto personalmente. La vehemencia de los discípulos en defender esta tremenda muestra de poder hacía que estos hombres verdaderamente tuvieran palabras de convicción, porque ellos sí lo habían visto. Y aquellos que vieron al Señor Jesucristo resucitado son aquellos que fueron capaces de entregar su vida, como en el caso de Esteban, para confesar su fe, o a causa de confesar su fe. Y aquí, en la muerte de Esteban, encontramos la punta del ovillo que nos va a llevar a la salvación completa y perfecta que posteriormente iba a gozar Saulo de Tarso. ¿Por qué decimos esto? Porque Saulo de Tarso, como fariseo, estaba presente en el juicio de Esteban,
donde él recorrió con sabiduría todas las Escrituras, mostrando lo que se hablaba del Mesías y revelándolo como aquel que había muerto en la cruz y había resucitado. Y Saulo de Tarso, a pesar de ser tan ferviente defensor de su doctrina, sin embargo era de una mente y de un corazón abierto. Y él, a pesar de que dudaba de que el Señor Jesucristo había resucitado, sin embargo guardaba en su corazón la duda de que esto fuera una mentira. Y esto es muy común encontrar hoy en día. Junto con la verdad se lanza la mentira, y hay quienes creen en la verdad y hay quienes creen en la mentira, y el que cree en la mentira busca la verdad, y el que cree en la verdad quiere asociarse con la mentira porque no sabe exactamente cuál es la realidad que sucedió en su vida. Dice la Escritura que cuando Esteban salió del Sanedrín donde era juzgado y fue apedreado por aquellos que estaban juzgándole, él guardaba las ropas de aquellos que estaban ocupados en arrojarle piedras. Él cuidaba la ropa de aquellos que estaban ocupados en tirarle piedras a Esteban. Y seguramente vio lo que hicieron estos hombres con Esteban y vio la forma humilde y sencilla con la que Esteban entregó su vida, y no solamente entregó su vida, sino que expresó públicamente que perdonaba a todos aquellos que le estaban quitando la vida, y que además de ello, él podía ver, quizás postrado en tierra, recibiendo los golpes de estas personas, vio sentado o parado, como dicen algunos que interpretan la Escritura, al Señor en su trono, aguardando la llegada de Esteban para formar parte de la iglesia triunfante. Seguramente esta escena Saulo de Tarso no se olvidó. Más aún, tengo la impresión, y esto es algo muy personal, tengo la impresión de que esto encendió la mecha de su odio, que esto, a pesar de haberle llamado la atención y de haberse dado cuenta de que algo extraño había sucedido, sin embargo no podía entender que unas personas entregasen su vida por una mentira, y que esto sería para él, y fue para él verdaderamente inconcebible. De allí, a partir de la muerte de Esteban, usted, si conoce la Biblia, sabe que comenzó una grande persecución, y esa persecución la encabezó Saulo de Tarso. ¿Por qué estaba tan encendido en su ira? ¿Por qué no podía aceptar lo que los discípulos decían? Porque el Mesías que él tenía en su mente no era el Mesías que él había visto caminar en Palestina. No coincidía lo que él había estudiado con lo que él había visto, y mucho menos creer que podría haber vencido la muerte. Estamos seguros también de que no solamente Saulo de Tarso fue testigo de la muerte de Esteban, sino que también fue testigo de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y esto no se habría de olvidar jamás. Él lo vio morir, muy probablemente. ¿Cómo poder creer que ese hombre tan torturado y escarnecido y vituperado por los soldados romanos haya podido vencer no solamente la muerte, sino las heridas que estos soldados le habían infligido? Así, con ese ánimo, Saulo de Tarso comenzó a perseguir la iglesia. Y como los creyentes buscaron lugares neutrales para reunirse y cobijarse a fin de no recibir castigo de parte de los enemigos, Saulo de Tarso se enteró
de que algunos cristianos habían ido a Damasco, que es otra nación, de Siria, y estaban predicando el evangelio en las sinagogas. Eso todavía le llenó de ira, le llenó de rencor. Y no solamente se ocupaba de matar a los hombres, sino que también mataba a mujeres y niños, o mandaba a matar a través de la autorización que había recibido del sumo sacerdote. Y es en esa carrera, es en ese caminar, en ese perseguir a los cristianos, que justamente camino a Damasco, donde él llevaba cartas para meter presos a todos los cristianos, él recibe una luz muy fuerte, más fuerte que la del sol, que lo enceguece y aparentemente lo voltea de su cabalgadura. Y estando en esa situación tan vulnerable a lo que estaba sucediendo y habiéndose enfrentado a algo más poderoso que él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él en esa voz reconoce al Señor Jesucristo, y en esa voz reconoce que no estaba persiguiendo a los cristianos, en realidad lo estaba persiguiendo al mismo Hijo de Dios. Y eso le ocasionó a él un gran impacto. Se dio cuenta que verdaderamente algo extraño había sucedido, que él tenía la necesidad de encontrar la verdad y que por fin se la había revelado. Inmediatamente él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad de Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. La vida de Saulo de Tarso cambió de tal manera que ni aun los propios creyentes creían en ese cambio, en esa conversión. La persona que otrora perseguía y mataba a los cristianos, ahora se sentaba, quizás cantaba, quizás oraba, quizás leía la Escritura de otra manera y enseñaba con vehemencia el Evangelio. Pero le costó 3 años ganarse el corazón de la iglesia, de no ser por personas como Ananías, de no ser por personas como Bernabé, que se acercaron a él para tenderle una mano y ayudarle en sus primeros días de convertido. ¿Quién sabe dónde habría estado la vida de Pablo, de Saulo de Tarso? Allí encontramos entonces a un hombre que realiza ese giro de 180 grados y a consecuencia de esa luz tan fuerte que lo encegueció, él permaneció 3 días sin poder ver, y su aflicción era tan grande que no comió ni bebió durante esos 3 días, hasta que Ananías llegó a su casa, le habló al corazón y recién allí él entregó su corazón. Él no se salvó en el camino a Damasco, él no obtuvo la salvación en el camino a Damasco. Él obtuvo la salvación cuando Ananías le predicó el Evangelio. Cuando él escuchó de parte de ese hombre para él desconocido, que había entrado a la casa cuando él todavía no podía ver, es que él encontró la salvación. Ahora, estimado amigo, hermano, oyente, y que comparte esta imagen a través de las redes sociales, queremos decirle que Dios quiere hacer un cambio en su vida. Dios quiere cambiarle radicalmente, pero no por un capricho personal de Él, sino porque Él sabe que de esa manera usted podrá conocer la verdad, ser libre y obtener la entrada a los mismos cielos. Saulo de Tarso es una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer con su vida.
de un hombre enemigo de los cristianos a convertirse en un miembro de la iglesia. Y luego de esos 3 años, comenzar a integrarse a diferentes iglesias, plantar iglesias, sembrar el evangelio, hablar de su experiencia y traer a otros al conocimiento de la verdad, de tal suerte que él llega a cumplir el mandato del Señor que dijo: me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así sucedió con Saulo de Tarso, con Pablo. Él llegó al mismo César en los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles, llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Si usted quiere tener un propósito en su vida, si usted quiere tener metas espirituales en su vida, entregue su corazón al Señor. No se oponga a la verdad del evangelio y acéptelo para gozo y alegría de su familia y de quienes hoy están poblando nuestros cielos. Que el Señor le bendiga. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad, que en aquella cruz me salvaste, me llamaste allí, tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador, Jesús.